La interacción oportuna familiar genera ambientes afectuosos y predecibles con la finalidad de lograr un desarrollo integral de los bebés, desde el embarazo, continuando por los primeros años de vida, fomentando relaciones y aprendizajes de calidad en sus entornos familiares. En la diversidad de poblaciones que participamos, experimentamos que tocamos vidas. Observamos miradas distintas, abrazos nuevos, madres que se dignifican, familias que disfrutan jugando y niños seguros que se sienten queridos y que tendrán, gracias a esta labor, un mejor futuro. En esta sesión, Ana nos va a explicar cómo las neurociencias nos permiten saber cómo se forman las redes neuronales que favorecen el desarrollo de los niños en sus primeros años de vida. Hace énfasis en que los cuidadores dejan una huella en el futuro de niños y en una sociedad de paz, en que el cariño y la mirada son el andamiaje cerebral y se relacionan con la salud física y mental. También señala cómo en las interacciones bebé-mamá, sus dos hemisferios cerebrales entran en sintonía. A esto ella le llama la danza. Y esta danza les deja a ambos bienestar y baja sus niveles. Ana Serrano es la fundadora y directora de Proyecto DEI y Fundación Proyecto DEI. Es licenciada en Ciencias Sociales por el ITAM, obtuvo el grado de maestría en Educación Comparada por la Universidad de Chicago y cursó los estudios de doctorado ABD de Educación en la Universidad de Chicago. Es coautora del programa de educación inicial de la SEP Un Buen Comienzo. Es asesora de UNICEF y SEP en temas de primera infancia. Es ponente nacional e internacional. Ha impartido conferencias, talleres, seminarios y pláticas para mamás y papás desde hace 32 años. Ha publicado libros y artículos sobre primera infancia, así como cuentos infantiles. Actualmente participa en la investigación Bienestar en tu embarazo, regulación del estrés en la mujer embarazada vulnerable de la Universidad de Harvard. Pues bueno, dándoles la bienvenida a esta conferencia sobre la importancia de la primera infancia. Te saludo a ti, mamá, a ti, papá, a ti, abuelo, abuela, cuidador, maestro, y bueno, quisiera ver si puedo compartir la pasión por este tema que realmente pues es tan importante, ¿no? Quisiera platicarte qué es lo que vamos a platicar el día de hoy, ¿no? ¿Qué es la primera infancia? ¿Qué se refiere? ¿De cuándo a cuándo? ¿No? Hay un poco de discusión acerca de los linderos, pero bueno, está bien como definir en qué, ponernos de acuerdo, ¿no? Y cómo evoluciona el cerebro del niño. No es nada más el cerebro que está dentro del cráneo, sino el cerebro en el cuerpo, la personalidad, todo lo que sucede en la primera infancia y especialmente qué necesita de ti, ¿no? Eso es lo que vamos a trabajar. También qué es el estrés, porque entra mucho dentro de este tema, ¿no? Está en el corazón de lo que es el vínculo con los niños y bueno, también cuidar cuando es extremo ese estrés en el adulto, ¿no? Porque hace daño, como vamos a ver, y el estrés tóxico en el bebé. Vamos a platicar de esto también. Y vamos a abundar en un tema que es imposible ignorar, como es la pandemia, ¿no? La pandemia en estos tiempos que ha dejado pues tantas consecuencias, hay que ponerle un poco de atención, ha dejado muchos desafíos, pero también muchas oportunidades. Y la importancia de formar una red familiar y de amistades alrededor de lo que es la primera infancia, para culminar en una idea central de que para tener paz necesitamos sembrar vínculos afectivos. Entonces, este es como el gran cuerpo de lo que vamos a platicar el día de hoy. Y para esto, pues bueno, vamos a platicar de lo que es primera infancia. Primera infancia se define desde el embarazo. Esto es algo relativamente novedoso y ahora se reconoce la importancia del desarrollo del bebé y el estado anímico afectivo y toda lo que es la ecología del nacimiento, y esto es parte de lo que es el condicionamiento de la primera infancia, el nacimiento y los primeros años de vida de los niños. Hay quien habla de los primeros 3, de los primeros 5. Aquí quedémonos con los primeros años de vida de los niños y de las niñas que tienen esta trascendencia tan importante, ¿no? Durante toda la historia. Para esto me gusta mucho empezar con ejercicio que quizá ya me lo hayas escuchado, de encender el cerebro. Generosamente la fundación donde nos ha dado permiso de usar esta dinámica es muy linda, es para que lo disfrutes. Primero, imagínate un amanecer, ¿no? Y ponte a la orilla del mar, imagínate cómo amanece multisensorialmente. Y es una pieza musical que es el Amanecer de Grieg, y lo que te voy a invitar es muy sencillo, es que te sientas artista, te sientas conductora de una orquesta, en donde tienes 2 batutas, una en cada mano, y vas a seguir con tu mano el movimiento
que te sugiere la música. Es muy sencillo y es muy disfrutable y luego vamos a justificar por qué me gusta como introducción. ¿Lista? ¿Listo? Bueno, entonces vamos a disfrutar. ¿Qué sucedió? Nos trajo a un momento presente y justo eso es lo que necesita un bebé y un niño pequeño. No estar con preocupaciones del pasado, del futuro, sino que estar en presente. Y bueno, vamos a iniciar con el cuerpo de lo que te quiero compartir. La primera infancia, el cerebro está en construcción, pero el cerebro visto de esta manera general, no nada más lo que está dentro del cráneo, sino todo lo que ocurre en el cerebro, en el cuerpo, en la personalidad. Y aquí me baso básicamente en la teoría de Daniel Siegel, que es uno de los neurocientíficos pues, más generosos, que nos ayuda pues, a entender todo este proceso tan importante. El cerebro de un bebé está en evolución, el cerebro de un niño pequeño está en evolución y requiere del cuidado de papá, de mamá, de los cuidadores, de tía, abuelo, de tía, abuela, y maestro, para poder pues, tener un desarrollo óptimo. Lo primero que se desarrolla en el cerebro de los niños es la parte más primitiva, es esa reacción de supervivencia que te hace pelear, huir o paralizar. De manera muy coloquial se le llama el cerebro reptiliano. Hay ciertas críticas porque parece que es una sobresimplificación, pero tiene mucho poder pedagógico. Y te voy a contar algo. Evolutivamente en el vientre de mamá es lo primero que se desarrolla, ¿no? El tubo neural es lo primero que se desarrolla en cuanto al sistema nervioso central. Es una especie como de réplica de lo que ha sucedido en la evolución humana. Es un cerebro de 3.000 millones de años. Entonces es la parte más antigua y justo se encarga de la sobrevivencia. No es una sobrevivencia evolutiva. El siguiente nivel es un nivel que se asemeja más al cerebro mamífero, ¿no? Que tiene que ver con esta parte pues, de las relaciones, ¿no? De las relaciones humanas, y es el siguiente que se desarrolla en el útero. Esto es muy interesante porque seguimos replicando todo lo que es la evolución. Y bueno, tiene menos millones de años, pero es un poco más actual, y es todo lo que tiene que ver con las emociones, con esta parte emocional y vinculante, como de vínculo. Estas dos partes están como listas para entender el mundo, para organizarse. Y sí, solo sí, tiene tu presencia, papá, mamá, cuidador, cuidadora, maestro, abuela, abuelo, se van desarrollando de manera armónica los siguientes niveles. Todo lo que es la memoria, la visión, el pensamiento, las habilidades motoras, el lenguaje. Todo esto va ocurriendo de manera armónica y orquestada cuando hay una presencia amorosa y afectuosa.
Hay una parte que me parece particularmente interesante que te quiero compartir, que está aquí atrásito de la frente, que es la parte prefrontal, ¿no? Que se encarga de la autorregulación. Esta parte es muy importante porque es la que te permite finalmente tener esa capacidad como de planear tu vida, de postergar gratificación, de estar a gusto contigo mismo. Y hay un clásico, hay un accidente clásico de un pobre constructor, se llama Phineas, que se atravesó la mente con una viga, no la mente, perdón, la frente con una viga, y bueno, temían que dejara de hablar, dejara de caminar, y no, el hombre tenía todas sus funciones íntegras, excepto la autorregulación. Entonces, después de ser una muy buena persona, buen trabajador, buen marido, pues se volvió un mal trabajador, un mal marido. Y bueno, su vida se volvió como catastrófica y nos dio pues un regalo pues muy paradójico, que es entender justo en dónde se da esa autorregulación. En un bebé esto sucede de a poquito, en un bebé y en un niño. Poco a poco se va comunicando esa parte prefrontal con todo lo que es la parte emocional, ¿no? Entran en comunicación y eso permite tener relaciones armónicas, poder planear en la vida, poder realmente funcionar, ¿no? Tener salud mental. Es muy importante. Y eso no ocurre, sencillamente no ocurre sin la presencia amorosa de los cuidadores, ¿ves? Entonces, es impresionante lo que es capaz de hacer un cuidador afectuoso, cercano, sensible, que puede moldear literalmente el cerebro de los niños. Entonces, de aquí la trascendencia. Es importante la primera infancia, es importantísima porque es donde se dan estos cimientos precisamente de esa evolución cerebral y corporal. ¿Te fijas? Entonces, digo, la verdad es que es algo apasionante donde tenemos la estafeta. Imagínate que tienes en tus manos un cerebro de plastilina y que dejas tu huella. De verdad no es metáfora, es bastante, bastante literal. Entonces, pues de ahí viene la enorme importancia de la primera infancia. Y bueno, tenemos la generosidad de estos neurocientíficos fantásticos como Stuart Shanker, como Daniel Siegel, como Shonkoff, que nos comparten ideas que podrían ser muy complejas de una manera coloquial. Es muy emocionante lo que sabemos, ¿no? Las neurociencias, apoyadas de muchas, muchas otras ciencias, como la biología, la ciencia de la evolución, nos permiten saber qué sucede, cuándo, a qué ritmo, y conocer cada vez más lo que sucede con las conexiones cerebrales en los niños. Entonces, pues de aquí nos realmente emocionamos tremendamente con este tema. Y sabes, esto ocurre desde el embarazo. O sea, no es algo que sea como de repente, sino que poco a poco se va construyendo desde el embarazo ese andamiaje cerebral que permite un buen vivir, ¿no? Entonces, desde ahí la trascendencia de la primera infancia. Se considera que es una ventana de oportunidad, ¿no? Es así como, tómalo o déjalo, ¿no? Es un tiempo sensible que hay que aprovechar pues, a toda costa, todo lo que es estas primeras etapas en la vida de los niños. Es como si pasara un tren y si se te va, pues bueno, luego ya es más trabajoso, es más costoso, te va a costar quizá más caro el boleto. Entonces, pues es una analogía que es pertinente. Aquí hay una investigación como de base que sacaron premio Nobel, Hubel y Basel, que cosieron el ojo de un gatito o de varios gatitos, ¿no? Y sistemáticamente fueron estudiando el cerebro de este gato una vez que les pusieron el ojito. Siempre me da un poco de ansias acordarme de este ejemplo, pero quiero pensar que fue con algo de anestesia. Pero bueno, aporta muchísimo a lo que es la ciencia, porque este gato perdió un momento sensible de conexión entre sus ojitos y el cerebro, siendo que el ojo estaba intacto y que el cerebro estaba intacto, ¿te fijas? Lo que sucedió es que esas células visuales no pudieron migrar a la parte occipital y entonces no pudieron conectarse para que pudiera ver. Esto nos habla de la ventana de oportunidad. Entonces, pues es muy trascendente. Todo lo que es primera infancia es una ventana de oportunidad tremendamente pues, importante. Ahora, todos los adultos, todos los cuidadores contribuimos como para instalar un programa de computadora en el cerebro de los niños, ¿no? ¿Con qué? Pues con nuestro trato sensible y cariñoso. Vamos a instalar las bases de lo que va a ser el pensamiento, ese descubrir del mundo, ese acomodarlo en la mente, este poder interactuar, sucede de una manera importantísima, sus cimientos en la primera infancia. También el movimiento. O sea, pasa el bebé por unos meses, por una época importantísima para el movimiento, donde tu actividad, tu dejarlo moverse, va a tener consecuencias durante toda la vida.
también en el lenguaje. Estos 3 procesos son básicos, ¿no? A un bebé al cual no se le habla, pues obviamente no va a poder hablar eventualmente, y hay muchísima investigación alrededor. Estos 3 procesos, la verdad es que ya tenían tiempo de haber sido reconocidos, ¿no? Dentro de todo lo que es la teoría del desarrollo. Y hay 2 novedades de las neurociencias que a mí me encantan y que te quiero compartir, ¿no? Hay 2 procesos sumamente trascendentes. Y uno es la conducta, que ya está implícito en lo que hemos platicado del cerebro, y otro es el proceso de fortalecimiento de la salud. A lo que vamos a pasar es a ir revisando cada uno, a ver cómo se va a dar. Y aquí lo que quiero que te imagines es cómo tú, como cuidador, estás contribuyendo a esa instalación de este programa de computadora para poder organizar todo el cerebro del bebé que va a ser un adulto en un futuro, ¿no? Entonces, vamos viendo uno por uno, como mamá, como papá, como abuelo, cuidadores, con un trato cotidiano, permites, y además cariñoso, obviamente, permites ese modelado literal del cerebro. Vamos viendo el pensamiento. Mamá, papá, abuelos, maestros me acompañan a descubrir el mundo y me voy alistando para la escuela y para la vida. Esto se va dando muy despacito. En esas interacciones, en esa descubrir y descifrar, es como si tú fueras un embajador de la vida del niño, en donde te fijas en lo que se fija y él se fija en lo que tú te fijas, te miras en sus ojos y empieza a decodificar, a entender lo que le rodea. Y no crees que es una sobreestimulación, es simplemente el vivir cotidiano multisensorial, en donde le vas mostrando el mundo y además le validas. Si el niño está interesado en algo, lo nombras, se lo acercas, y particularmente permitir una exploración multisensorial, ¿no? Como muy libre, porque eso le va a permitir ir desarrollando poco a poco asociaciones, ideas, conceptos, ir entendiendo el mundo. Y obviamente esto es un antecedente sumamente importante para lo que va a ser la vida, o sea, para poder entender lo que le rodea, para poder adaptarse la vida y la escuela. Esto es bien dramático. Hay maestras de kinder que se dan cuenta perfectamente bien si ha habido un ambiente con esta naturaleza de estimulación multisensorial o ha habido un ambiente empobrecido, porque se les nota a los niños. Entonces, estamos en un momento importantísimo. Y créanme, no es enseñarles a leer, no es enseñarles a multiplicar, no es enseñarles conceptos abstractos, es permitir que sus sentidos despierten de manera organizada y que tengan ese alimento sensorial que les permitan pues, tener toda esta representación mental. Y esto obviamente va a tener una diferencia importantísima en lo que va a ser su vida. Si es que va a ser académica, no sabemos, ¿no? A lo mejor quién sabe qué tipo de vida escoja, pero su vida va a ser mucho más organizada y con un pensamiento mucho más dirigido, en donde va a poder planear, va a poder ejecutar sus ideas. Entonces es trascendentísimo todo lo que es, todo lo que sucede en tu bebé y en tu niño pequeño con respecto al pensamiento, esa conceptualización que va teniendo como todos sus primeros cimientos en los primeros años, ¿de acuerdo? El movimiento es otro proceso sumamente importante. El niño aterriza en el planeta Tierra sin saber cómo reaccionar con la gravedad. Necesita aprender a conocer su cuerpo, a luchar contra la gravedad, a tener cargas de peso, particularmente a disfrutar. En este sentido, ¿sabes? Tenemos tanto por hacer. El niño lo que necesita es libertad de movimiento, necesita estar en el suelo, es el mejor gimnasio. La verdad es que no necesitas cosas muy artificiales y libertad para moverse. Tú puedes ser como sus obstáculos para que se vaya fortaleciendo, vaya teniendo esa confianza, esas cargas de pesos, mucho acompañamiento para el movimiento. Y fíjate, la vida contemporánea es un poco paradójica porque nos da muchas facilidades, pero para ahí tiene ciertos problemas el hecho de abusos de superaparatos, ¿no? Esas sillas donde están súper cómodos, ¿no? Esas súper andaderas con miles de juguetes, de veras, ¿no? El niño necesita tus brazos, tu contención y el suelo y la libertad para moverse, porque esto es lo que le va a dar pues un futuro de buen movimiento. Entonces, y además placer, o sea, que realmente sea una actividad placentera. El niño tiene el chip del movimiento, entonces muchas veces es dejarse, y si vemos que hay algo que se les está atorando, darles una ayudadita para que pues, no quede esto durante toda su vida. El cerebro de los niños es plástico, entonces si tú notas algún detalle de movimiento, hay muchas maneras de desatorar y que el niño y la niña vaya teniendo ese placer por el movimiento. Y obviamente este es un antecedente de lo que es el deporte.
pero no nada más el deporte, es también la vida. La vida es movimiento. Entonces, realmente les estamos dando un regalo a la hora de tener conciencia de que el niño necesita movimiento. Y fíjate cómo es trascendente, de nuevo, pues la primera infancia en cuanto a instalar estas bases de movimiento. Y el lenguaje, bueno, es otro súper tema importantísimo que se establece en primera infancia y es totalmente humano, ¿sabes? Es desde los gestos, desde la intención, desde la interacción, desde las palabras que el niño se va humanizando, va adquiriendo su lenguaje y va desarrollando toda esta parte pues de la comunicación, ¿no? Y sabes, lenguaje es pensamiento, es muy importante en platicarles, pero con coherencia, o sea, no como perico ni enciclopedia, no es enseñarles cosas, sino es decodificarles la vida, o sea, interesarlos en lo que se interesan, nombrarlo, platicarlo, muchas palabras, muchas canciones, muchos gestos, canciones de cuna. De igual manera es lo natural, ¿sabes? O sea, no tiene que ser un programa artificial de lenguaje. Es más, hay investigaciones súper interesantes acerca de superprogramas en iPad de aprendizaje de lenguaje y el niño no aprende como podría aprender como un adulto, porque el lenguaje es en interacción. O sea, el lenguaje es en interacción afectiva como se da y en ese sentido pues, lo que puedes hacer es estar, hablar, recibir y también pausas, a veces silencios, porque el niño también necesita para asimilar. Esto es algo muy humanizante. Sabes que hay pues el caso de niños que tristemente han vivido lejos de la humanización, el niño de Aviñón, luego una niña encerrada en Estados Unidos en un sótano. Salen estos niños ya maduros y simplemente no aprenden a hablar porque se cerró el centro del lenguaje. Entonces se perdió esa ventana de oportunidad, lo cual es pues tremendamente triste. Entonces es algo que seguramente no va a suceder, porque bueno, lo estás escuchando en este momento. Entonces estos tres procesos, pensamiento, movimiento y lenguaje, ya los conocemos. Vamos con las novedades que están dentro de las neurociencias y es esta autorregulación y el control de la conducta. Es muy, muy lindo. Cuando mi mamá me mira, cuando me consuela y reconoce mis sentimientos y los valida, tengo la semilla para tratarme bien y tratar bien a los demás. Es de enorme trascendencia porque ese anhelo que tenemos de una sociedad de paz, de una sociedad de convivencia, créeme que empieza en primera infancia con buenos tratos a los niños pequeños. Es a lo mejor una asociación que te cuesta trabajo hacer y sin embargo ahí está. Queremos una sociedad de paz. Tú quieres que tu niño, tu niña tenga buenas relaciones sociales, necesita tener un buen trato de niño de niña. Eso se le queda puesto. Entonces, y le permite pues también esa autorregulación. O sea, esto que viste en la gráfica del cerebro de la comunicación entre la parte frontal y la parte emocional, es esto, es la que le da la posibilidad de una regulación de la conducta que sea socialmente aceptable, que además le conserve toda su autoestima. Entonces, es de enorme trascendencia el buen trato a los niños muy pequeños. Hay una psicóloga mexicana que me gusta mucho citar, que se llama Felia Ostrowski, y lo que hace ella es que estudia a los delincuentes de alta peligrosidad en la cárcel. Y lo que ella encuentra es que los más peligrosos fueron los más maltratados durante el embarazo y la primera infancia, ¿te fijas? Lo dramático es que ni se acuerdan y tampoco empatizan con la víctima. Entonces, pues esto hace realmente una tragedia. Si nosotros queremos tener personas que sean empáticas, necesitamos sembrar empatía en los niños. Tenemos que facilitar estos procesos en primera infancia. Y bueno, otro tema que me entusiasma mucho y parecería como de otro ámbito es la salud. Esto parece como un poco magia, podríamos pensar que es. El cariño y la mirada suben el nivel de la salud, o sea, suben las defensas. Esto es muy interesante. Se reduce la tendencia a la diabetes, a la obesidad, a la hipertensión, se regula el metabolismo. Dime si no es una cosa asombrosísima. Suben las defensas y esto está demostrado por ciencia. El centro de Harvard tiene un capítulo que te invito a que veas, que se llama Los Pilares de la Salud. Es muy, muy asombroso. No quiero que se me angustien las mamás o papás con niños enfermizos. No quiere decir que esto me revele que es un niño que no querramos. No, tenemos una base biológica, pero con esa base biológica con la que nacemos genética, sí podemos subir el nivel de la salud.
Es muy, muy interesante y esto es algo que también se queda incorporado en el cerebro incorporado, ¿me explico? O sea, queda en el cuerpo, queda en las hormonas, queda en las defensas esta posibilidad de tener mejor salud. Y dime si no es trascendente para nuestro México, para nuestra América Latina, que tenemos esos niveles de obesidad, de diabetes, que la verdad es que es algo que podría ser prevenible, digamos, previsible. Entonces, es muy importante también este tema. Fíjate, estas dos novedades, digamos, de la neurociencia, la regulación de la conducta y la salud, dime si no son trascendentes. Todo esto sucede porque literalmente el cerebro todavía no está en total formación. El bebé humano nace, comparado con otras especies, prematuro. Si tú comparas a un bebito recién nacido con un chivito, ¿no? O un borreguito, nada que ver, ¿no? El borreguito a las poquitas horas ya se puso en cuatro patas y busca alimentarse. O sea, hay mucho más posibilidades de sobrevivencia, ¿no? Sin, digamos, el adulto que lo está criando. A diferencia de un bebé, si no se le cuida, si no se le quiere, si no se le alimenta, su vida está totalmente en entredicho. Ahora, felizmente la evolución nos dotó de pues, recursos, de hormonas, ¿no? Y de tanto del bebé hacia el adulto cuidador como del adulto hacia el bebé, lo que permiten esa parte del vínculo que realmente se garantice para que ese cerebro se vaya realmente como enramando y ese cuerpo se vaya autoprotegiendo de manera progresiva con ese cuidado sensible y cariñoso. Y aquí, ¿sabes? Es algo, un tema que hemos intuido por siglos, ¿no? Yo creo que de abuelitas y de tatarabuelitas nos han dicho que a los bebés hay que cuidarlos y hay que crecerlos, hay que quererlos, ¿no? Pero ahora es ciencia, ¿no? Y de una manera muy coloquial de decirlo es que el cerebro necesita un abrazo para encenderse, ¿no? Por esto tengo el signo de encendido de la computadora. Ahora, sí me gustaría abundar en algo que podría parecer obvio, pero es, ¿cuál es la calidad de ese abrazo? No creas que es nomás apachurrar a los niños, así como si fueran pasta de dientes y se encendieran como si fuera una linterna. No, es un abrazo totalmente energético, es sensible, es cariñoso, es conectado. O sea, es donde de verdad se está estableciendo esa interacción con ese bebé. Eso es lo que permite que ese cerebro se empiece a humanizar y empiece pues, a ser un ciudadano del planeta Tierra que le gustó nacer en este lugar, ¿no? Hay otro tema que a mí me gusta mucho y es el de la alegría y el buen humor. Vas a decir, bueno, ¿y eso en neurociencias? Pues créame que sí. Esto también está documentado. Hay un centro específico también en la parte prefrontal que se encarga de la alegría y del buen humor, ¿no? Y para esto voy a ponerte una grabación, ¿no? Como para que escuches. Además de contagiarnos de la risa, que es imposible no hacerlo, la verdad es que es como para que nos acordemos de que existe este dato. Los niños que viven en un ambiente de alegría y buen humor tienen una plataforma diferente de optimismo en la vida. ¿Sabes? No podemos garantizar que vayan a tener una vida sin problemas. Esto, la verdad es que nunca podríamos aspirar a ello, pero sí podemos aspirar a que la vean con alegría y con buen humor y con positivismo. Esto de verdad es muchas veces lo que te hace la diferencia de una vida difícil a una vida accesible, ¿no? Es muy importante porque realmente pues, les estamos marcando el futuro a los niños. También no quiero que se me angustien los papás o mamás o abuelos de niños con un temperamento bien seriecito, sombrío, así como que aparentemente de pocas risas. Es su temperamento, así es, pero con esa base temperamental sí podemos subirle el volumen, esta posibilidad de la alegría y del buen humor. Cuando yo voy a indagar, ¿no?, en las guarderías, hacer algunas observaciones, de verdad me preocupo cuando veo todo impecable, perfecto, procesos muy bien hechos, pero todas las maestras serias, ¿no?, y con una mirada sombría, quiero salir corriendo. La verdad es que no es un lugar para un niño. Un niño necesita un ambiente alegre, ¿te fijas? Entonces hay que ver dónde ponemos la mirada para hacer una buena ecología emocional de lo que es la primera infancia, ¿no? Okay. Voy a platicarte de otra investigación que es muy bonita y es de Alan Shore.
Alan Shore le nombran el Bowlby norteamericano o el Bowlby contemporáneo, ¿no? Porque justo nos habla de toda la teoría del apego y del vínculo, pero utilizando neurociencias. Y lo que él hace es algo muy ingenioso. Pone en estas dinámicas de interacción entre mamá, bebé, papá, bebé, ¿no? Y un poco ve qué sucede en los cerebros. Pone conexiones a los dos cerebros para ver qué sucede en ambos. Y pasa algo absolutamente maravilloso. El hemisferio derecho de mamá se conecta con el hemisferio derecho del bebé y además entran en la misma frecuencia. Se conectan. Esto me parece tan fantástico. Es como cuando tú estás conectado con un amigo o amiga y a veces hasta te adivinas el pensamiento, es que estás en la misma frecuencia, ¿no? Y hay veces que no entiendes nada, entonces no estamos en otra frecuencia. Pues aquí es bastante literal, como entran en sintonía dos hemisferios cerebrales, pero con investigación científica, que es una maravilla. Además, bueno, aquí voy a usar una frase que me encanta justo de Stuart Shanker, y es que se establece un Bluetooth, ¿no? Entre la mamá y el bebé, entre el adulto y el bebé. Me parece tan interesante porque te deja en una situación en donde sabes que el niño te está sintiendo, que la niña te está sintiendo, que además está buscando conexión. Y a veces andamos en modo avión, ¿no? Entonces hay que ponernos en modo conexión para podernos conectar. Entonces, esto sucede gracias a este Bluetooth que se establece entre los dos cerebros, que es una maravilla de investigación. Pero hay algo más. También se generan en ambos hormonas que favorecen el aprendizaje, la concentración y el bienestar. Esto es fantástico porque realmente es un beneficio mutuo. Esa danza afectuosa que se está dando les deja pues un resultado totalmente tangible biológico a ambos. Y algo muy interesante es que se contrarresta el estrés. Esto es fantástico porque yo creo que ninguna mamá me dejará mentir. Tener niños es muy estresante. Y también hacer es estresante. La verdad, empezar a descubrir el mundo puede ser estresante. El tener estos momentos de interacción baja niveles de cortisol y adrenalina y se contrarresta el estrés. Entonces, bueno, esta investigación me parece absolutamente maravillosa, ¿no? Porque te permite ver qué es lo que está sucediendo en esas interacciones, pero de manera física tangible, no romántica. Claro que esto es algo que se puede escribir por la poesía y es perfectamente viable, porque es digno de poesía, pero aquí lo estamos viendo a conciencia, ¿no? O sea, cómo se está dando esa interacción entre los cerebros. Y vamos a hablar un poquito acerca de los hemisferios cerebrales, y que estoy consciente también que hay cierta controversia, porque se ha exagerado de que un hemisferio es una cosa exclusivamente y el otro exclusivamente no. Ahora se habla, ¿sabes?, de manera diferente, como de modo derecho y modo izquierdo, pero así es como vamos a hablar. Y vamos a platicar un poquito qué es lo que pasa con esos hemisferios derechos que fueron los de conexión entre la mamá y el bebé. El modo derecho, ¿qué es lo que hace? Vive el momento, ya no se está preocupando por el pasado, por el futuro, por el pendiente. Se conecta con el ritmo, siente la energía, capta el lenguaje no verbal, capta el conjunto, capta el color, capta la forma. Si te pones a ver, es muy de niños, ¿no? Los niños no se están preocupando por el futuro, viven el momento en su juego, se conectan con el ritmo y sienten la energía. Esto me voy a detener un poquito porque creo que vale muchísimo la pena. Hay un caso que te invito a que explores de Jill Bolte, que es una neurocientífica de Harvard, que sufrió un derrame en el hemisferio izquierdo, que es justo donde estaba la lógica y demás, y ella era súper hemisferio izquierdo, o sea, muy dominante en modo izquierdo, precisamente por su academia. Y pues se dio cuenta, bueno, la hospitalizan. La historia es linda y larga, pero me voy a detener en algo. Su mamá la ayuda con ejercicios consecutivos a recuperar sus funciones hasta que recupera su lugar en neurociencias en Harvard y puede, pues además, como hablar de lo que es haber recuperado el hemisferio derecho. Pero ella narra ya en retrospectiva, ya cuando tiene capacidad de nuevo de lenguaje, de cuál fue su experiencia en el hospital con las enfermeras. Ella estaba en modo derecho totalmente. Cuando se acercaba una enfermera con buena intención, cooperaba, ¿no? Y aunque fuera medio torpe en su trato. Si se acercaba una enfermera que no tenía buenas intenciones, que no tenía buena energía literal,
no colaboraba, se dio cuenta que era capaz de captar esa energía. O sea, es una característica humana y de niños, ¿ves? Entonces, no es esoteria. La verdad es que los niños sienten nuestra energía. Entonces, esto es algo como digno de considerar y esos son los modos que se conectan. Mientras que el izquierdo, tú sabes, que es mucho más de lógica, de números, de seriación, es mucho más adulto. Con los niños necesitamos de verdad recuperar un poco nuestro ser pequeño, ¿no? Nuestro ser chiquito para podernos conectar con ellos y poder vivir el momento, un poco como replicando pues, estos hallazgos tan fantásticos de la mirada en que nos platica Alan Shore, ¿no? También me preocupa mucho cuando yo llevo a guarderías a observar y ver que los niños no son mirados, o sea, son tratados como bultos, como que se les cambia el pañal, ni se les habla, no se dirigen a ellos. De verdad es algo que no creo que haya mala intención en las cuidadoras, pero a lo mejor sí hay falta de información. Los niños necesitan mirar. Para esto me gustaría compartir contigo pues un ejercicio, ¿no? El que hiciéramos como una especie como de introspección. Por favor, siente, y ahorita siéntelo con todos tus sentidos, con toda tu alma, ¿qué sientes cuando miras a un ser querido? Tráelo aquí, ¿no? Tráelo aquí, a este espacio que estoy compartiendo contigo. ¿Qué sientes? Tráelo. ¿Qué sientes en el cuerpo? No es nada más con la cabeza. Y ahora te pido que sientas, ¿qué sientes cuando te mira un ser querido? Siéntelo también con todo el cuerpo, con toda el alma, porque eso va a permitir que se quede incorporado. Voy a compartir contigo una canción que me gusta mucho porque tiene mucha de teoría y mucha de sensibilidad, ¿no? De lo que generamos el proyecto DEI con el genio de Leonardo Mortera, nuestro maestro de música. Y bueno, te voy a pedir que la escuches y que por otro lado la cantes a todo pulmón porque estás en tu casa, ¿no? Se abrazan los ojos, los tuyos, los míos, se enredan en una canción. Me ves y me amas, construyes, sostienes un puente que llega hasta mi corazón. Enciendes mi brisa, mi mente se aclara, sostienes mi alma. Una mirada, comprendes mi llanto, mi hambre y mi sueño, mis ganas enormes de estar junto a ti. Mírame, siento tu mirada sobre mí. Mirarte, siento tus palabras junto a mí. El norte y el sur, el este y oeste, tus ojos me guían hacia mi sentir. Tu cuerpo una barca, mis ojos la estrella, sonrisas y llantos que llegan al mar. Mis ojos tu espejo, tu alma el reflejo, me ayudan a verme y a saber quién soy. Me aceptas, me amas, con una mirada sostienes mi alma y a mi corazón. Mirarme es mirarme, siento tu mirada sobre mí. Mirarme es mirarme, siento tus palabras junto a mí. Se abrazan los ojos, los tuyos, los míos, se enredan en una canción. Mirarme es mirarme, siento tu mirada sobre mí. Mirarte es mirarme, siento tus palabras junto a mí. Mirarme es mirarte, siento tu mirada sobre mí. Mirarte es mirarme, siento tus palabras junto a mí. Como ves, el cerebro y la personalidad se construyen en interacción. Veamos efectos muy tempranos de la mirada y de la ausencia de mirada, es muy dramático.
se nota en el brillo de los ojos, en el brillo de la cara, y que realmente pues, es algo que se va a proyectar para el futuro. Sabemos, pues, entonces que el cerebro se enciende con un abrazo, pero tristemente también se daña con el rechazo, con el abandono, con la negligencia, con la angustia, ¿no? Y este daño genera violencia, como dijiste. Ahora, el buen trato es una vacuna, que es hacia lo que vamos. Hay una frase que me encanta de Jack Shonkoff que dice, la mirada y el buen trato se meten bajo la piel. O sea, realmente se incorporan, ¿no? Te quedan puestos y lo vas a, pues, escenificar, a proyectar durante toda tu vida. Vamos a regresarnos un poquito a ver qué es el estrés, qué es el estrés en los niños, en los infantes, en los adultos. Es una respuesta, la verdad, de sobrevivencia, ¿no? Es que se genera, pues, cuando sientes un peligro y lo más lógico es la huida, el ataque, la parálisis o el desmayo, ¿no? O sea, es como una respuesta totalmente de sobrevivencia. ¿Qué pasa? Todo el metabolismo se altera, o sea, el corazón late a 1000 por hora, manda sangre hacia las extremidades, tu visión se vuelve periférica, pierde el foco, la digestión se paraliza, ¿no? Y los músculos se tensan porque justamente te está preparando para la huida. Es muy sabio, o sea, la verdad es algo que nos ha permitido huir de peligros antes de razonarlos. Entonces, realmente es una respuesta hormonal, corporal, metabólica, súper sabia, muy importante. Lo malo es cuando nos quedamos pues, en un loop de estrés, cuando ya no deberíamos de tenerlo, ¿no? Entonces, por ahí vamos a platicar un poquito. Para esto me va a encantar platicarte de un neurocientífico fantástico que se llama Sapolsky, que estudió por qué las cebras no tienen úlcera. Y el hombre de verdad se fue a África a estudiar como los procesos de estrés en las cebras. Y fíjate lo que observó. Cuando un león persigue a la cebra, pues obviamente se estresa la cebra para sobrevivir, ¿no? El corazón a todo lo que da, manda sangre a las extremidades, patitas, para que te quiero a correr, ¿no? A huir, a sobrevivir. Pero hay algo muy simpático y es cuando esquiva al león, o sea, logra, no sé, que se coma la miga o se salta una barda o se despista al león o lo que tú gustes y que ya no hay peligro. La cebra se tarda escasos 90 segundos, es muy asombroso, en llegar otra vez a la tranquilidad total. Claro que no puede ser inmediato porque trae una inercia el pulso y la sangre y toda la tensión muscular, o sea, tiene que haber un proceso como de incorporación del cortisol y de la adrenalina. Eso es muy interesante porque la cebra no trae al león puesto, o sea, no trae a la suegra puesta y al problema de trabajo puesto, no, simplemente, ¿qué es lo que hace? Respira. La cebra con estrés respira. Claro que no es una respiración consciente como la que puedes hacer tú, o sea, tiene ciertos límites este tema, pero fíjate que es bien interesante porque nos habla de lo que es el poder de verdad de la respiración y en eso tú lo puedes hacer consciente. Yo invito mucho a la gente que me escucha que saque una fotito de una cebra, la ponga en el celular para que se acuerde todo el tiempo de respirar, ¿no? Algo tan sencillo como es la respiración, que está comprobadísimo como regula el estrés, ¿no? Te voy a invitar a escuchar y a ver este pequeño fragmento del Center de la Universidad de Harvard que habla del estrés tóxico, cómo se perjudica el desarrollo de saludable en un bebé. Learning to deal with stress is an important part of healthy development. When experiencing stress, the stress response system is activated. The body and brain go on alert. There's an adrenaline rush, increased heart rate, and an increase in stress hormone levels. When the stress is relieved after a short time, or a young child receives support from caring adults, the stress response winds down and the body quickly returns to normal. In severe situations, such as ongoing abuse and neglect, where there is no caring adult to act as a buffer against the stress response stays activated. Even when there is no apparent physical harm, the extended absence of response from adults can activate the stress response system. Constant activation of the stress response overloads developing systems, with serious, lifelong consequences for the child. This is known as toxic stress.
Over time, this results in a stress response system set permanently on high alert. In the areas of the brain dedicated to learning and reasoning, the neural connections that comprise brain architecture are weaker and fewer in number. Science shows that the prolonged activation of stress hormones in early childhood can actually reduce neural connections in these important areas of the brain at just the time when they should be growing new ones. Toxic stress can be avoided if we ensure that the environments in which children grow and develop are nurturing, stable, and engaging. ¿Qué es lo que vimos? Así en pocas palabras. El estrés tóxico perjudica el cerebro del bebé, a su salud física, mental y al aprendizaje, como que es lo que hemos dicho en otras palabras, muy concretas. En situaciones muy severas hay consecuencias a todo lo largo de la vida de los niños y se puede evitar el estrés tóxico asegurando un entorno enriquecedor, estable y conectado. Cuando el niño recibe contención, este sistema de estrés se regula y entra en la normalidad. Ahora vamos a ver pues esta cadenita, cómo se va dando este impacto del estrés tóxico. Muchas veces inicia con un embarazo no deseado, ¿no? Aquellas chicas que tristemente está creciendo el número de una manera impresionante en nuestro país, en Latinoamérica, que no desean el embarazo y que sin embargo procede. Y entonces pues va a ser un bebé con mucha probabilidad de no ser mirado, abandonado. Y esto lleva realmente este impacto cerebral. Este es un gráfico ya muy clásico, que seguramente ya se haber visto, del doctor Perry, de dos cerebros. Cerebro de un niño de 3 años normal, con papás suficientemente buenos, no perfectos nunca, porque nunca debemos aspirar a la perfección, eso es inhumano. Y el cerebro de la derecha es de un niño que ha vivido una tremenda negligencia. Ya no se necesita ser neurocientífico para interpretar que eso no va bien, ¿no? Que la vida de ese niño puede tener problemas. Y sí hay una asociación, no del 100%, pero muy probable, de este cerebro afectado con la violencia. Entonces, fíjate qué trascendente, qué importante, cómo podemos de verdad sembrar un futuro mejor en nuestra sociedad. Ese círculo de la violencia se va dando y además se repercute, porque un papá no visto, golpeado, va a ser un papá golpeador. Entonces, aquí la enorme responsabilidad de toda pues, la red que estamos alrededor de la primera infancia es romper, como en sus distintos momentos, en esos puntos de inflexión, pues estos círculos de violencia, y sí se puede creer. Eso es algo muy importante. Ahora, sí me gustaría hacer una diferenciación porque tiene mala prensa el estrés y la verdad es que hay un estrés que es bueno, hay un nivel de estrés que es totalmente adaptativo y que no debemos evitar a los niños ni a ti, ¿no? Ese nivel de estrés que te da como emoción hacer algo que a lo mejor te hace prepararte para un examen, para un campeonato, para pedir un trabajo, es un estrés positivo, es totalmente adaptativo y en los niños también debe existir. Entonces aquí no es correr y meterlos en una burbuja y evitar todo tipo de estrés, sería tremendo. La sobreprotección hace muchísimo daño. El niño necesita vivir desafíos porque esto le va a permitir adaptarse a la vida y sacar herramientas y sacar la casta y poder saber que puede, que tiene recursos para poder. Y los desafíos son pues a su medida, ¿no? Entrada a la escuela, nacimiento de hermano. En realidad son cosas que suceden y que, bueno, hay que confiar que los niños lo pueden hacer. Ese nerviosito positivo que realmente te permite adaptarte, no hay que privarlos. Entonces, no todo el estrés es malo, hay un estrés que es estrés y que es muy bueno y que realmente no debemos evitar. Hay otro nivel de estrés que me gusta mucho describirlo y es un estrés tolerable, porque aquí entra mucho de lo que vamos a platicar. Aquí puede haber habido una gran tragedia, ¿sabes? Hasta muerte de papá, de mamá, desgracias, temblores, pero lo que lo hace tolerable y no tóxico, fíjate, esto es muy importante, es la presencia de un adulto significativo que contiene y que le dice esto no es para siempre, que acude en situaciones de estrés. Esto es básico para todo lo que es la formación del vínculo afectivo y el apego. Puede haber sido algo muy grave, pero finalmente que el niño se contiene. Perry tiene un ejemplo precioso comparando a los niños del huracán Katrina en Estados Unidos con los niños del tsunami. Obviamente fue mucho más dramático lo que sucedió a los niños con el tsunami, porque fueron mucho más devastadores, digamos, y hubo más pérdidas. Sin embargo, los niños del tsunami se recuperaron mejor. Fíjate,
porque la sociedad asiática los acogió, los envolvió, los hizo suyos y les dijo, esto no es para siempre. Entonces ese estrés que era potencialmente tóxico se volvió tolerable. Y este estrés tolerable te hace resiliente, te hace fuerte para la vida. Entonces es algo muy interesante el asumirte como tutor resiliente, seas papá, mamá, abuelo, abuela, maestro, maestra, a lo mejor tu maestra de escuela eres, ¿no? Para algunos niños ese es tutor resiliente. O sea, es ese adulto significativo el que lo hace tolerar. Y está al triste nivel tóxico cuando se prolonga el nivel de estrés sin que haya nadie que contenga. O sea, es en ese sentido donde vemos lo que sucedió en el video y sucede precisamente la afectación en nivel de estructura y función cerebral. Es lo que tenemos que realmente, pues, tratar a toda costa de impedir. Ahora, hay esperanza y hay urgencia al mismo tiempo, ¿sabes? Aquí te voy a platicar de una investigación que estamos realizando con la Universidad de Harvard con madres embarazadas, ¿no? Y sí se puede reducir el estrés en estas chicas, en estas niñas, a través de técnicas muy humanas, muy de vínculo, muy de juego, y a través del tiempo se va viendo cómo se reduce ese nivel de estrés. Y obviamente el futuro de la maternidad, del vínculo y de esos niños es muy diferente con esta intervención. Entonces, haciendo intervenciones puntuales en estos distintos puntos del círculo de la violencia podemos hacer gran cosa. Entonces, esto nos da mucha esperanza y además urgencia porque obviamente hay necesidad de escalamiento para que esto realmente tenga un impacto social. Y otra que es un caso ya muy clásico, precioso, muy citado, que quizá ya hayas oído hablar de la doctora Watson, en Jamaica, en donde hace ya más de 30 años se paró en una colonia muy, muy, muy violenta a los grupos, ya sabes, piloto y de control, y a un grupo le permitió aprender a la mamá a jugar con su bebé. Iban unas enfermeras a visitarla cada 8 días con juguetes sumamente sensibles, a que les leyera, les cantara y jugara con ellos. Así de simple. Siguen estos niños a lo largo del tiempo, son adultos y es dramática la diferencia, siendo las mismas circunstancias de la colonia violenta. Estos niños tienen mejor éxito escolar, mejor trabajo, conservación de pareja, menos incidencia en la depresión y menos incidencia en la violencia, ¿te fijas? Entonces, de verdad podemos evitar drogas, cárceles, deserción escolar con esto, con el apoyo al vínculo, con el apoyo al juego. Es realmente muy emocionante. Pero en el entorno de la pandemia, pues nos está poniendo un desafío y una oportunidad, porque el estrés en los adultos es algo que pasa directamente y esto empieza a afectar desde el embarazo, afecta a los telómeros, que es la parte genética de reproducción, y hay un envejecimiento prematuro y alteraciones en la conducta. Y bueno, los niños sienten, por ese Bluetooth que platicábamos al principio, directamente el estrés de papás y cuidadores. O sea, pasa directo, sin filtro. Entonces, la verdad no es con decirle no me pasa nada, el niño ya lo sintió. Entonces, aquí hay una prioridad, cuidarte, o sea, cuidar al cuidador es una prioridad absoluta porque no podemos dar lo que no tenemos y la verdad es que descuidamos al niño al descuidarnos a nosotros. Entonces, aquí es como muy sonada también esta metáfora, ¿no? De que en el avión primero tú te pones el oxígeno antes de ponérselo al niño. Tal cual, aquí es algo que necesitamos realmente atender, ¿no? Y te voy a invitar a escuchar esta cápsula. No sé. ¿No? Hay evidencia científica de que el bienestar emocional está ligado a las primeras experiencias afectuosas de los niños. Todos estamos expuestos a estrés, esto es inevitable, pero sin embargo hay que estar muy atento para que los niños no lo sientan, porque tienen un sensor especial. Ellos sienten nuestras emociones, nuestros niveles de estrés, nuestras ansiedades, nuestras necesidades, y hay que evitar que este nivel de estrés de nosotros llegue a ser tóxico para ellos. Es indispensable cuidarte como papá o como mamá para generar pues esta situación de bienestar en familia. Las 3 recetas fundamentales para autorregularte, relajarte, disminuir el estrés y lograr bienestar son la respiración, la atención consciente y el movimiento corporal. La respiración inconsciente automática sirve solo para sobrevivir.
para tener salud, energía y bienestar debe ser consciente. Esto es, a un ritmo natural, donde el aire entra por la nariz en 5 tiempos y sale en 5 tiempos. Imagina que la nariz estuviera a la altura del ombligo y llenara el estómago como un globo de aire, sintiendo como las costillas se abren al inhalar y el globo imaginario se desinfla al exhalar. La atención consciente tiene que ver con poder vivir en el momento presente, es decir, estar en el aquí y en el ahora. Bajar el ritmo y observar el entorno te ayudará a disfrutar plenamente del momento presente. El movimiento corporal pone a recircular la energía bloqueada, generando endorfinas y regresando a un estado de equilibrio y bienestar. La felicidad es una responsabilidad personal. Al contagiarla a tu niño o niña, instalarás en su cerebro las bases de la felicidad. El estudio de las neurociencias demuestra que la exposición constante a un ambiente de violencia genera más estrés y además provoca daños estructurales en el cerebro de tu niña o niño. Cuídate, cuida tu salud y el cerebro en formación de tu niño o niña. Si tú logras bienestar, se contagiará. Aquí te invito a que tengas una maleta de autocuidado y de autorregulación. Así es un poco mirarte como cuidador para realmente darle lo mejor de ti a tu niño o a tu niña. Puede ser con tu estilo, o sea, si te gusta el ejercicio, con un sello personal, te gusta el ejercicio, si te gusta la meditación, sí o sí te recomiendo respirar, ¿no? Si es que no lo tienes como práctica. El diario también es algo muy, muy recomendado para poder tener esa regulación de estrés, el movimiento, el baile, el canto, ¿no? Cada quien tenemos nuestras maneras de autorregulación, tú te conoces. Y sabes ahora también es revisar un poco tus experiencias de vínculo con la infancia, dándole sentido y abrazándolas. Pudiste no tener una infancia perfecta, pero muchas veces a la hora de reconocerlo, de nombrarlo, de acomodarlo, en realidad le vas a dar a tu hijo o a tu hija un mejor futuro. Esto es muy, muy importante para poder realizar. El autocuidado no es egoísmo, créeme. Aquí necesitan padres, abuelos, cuidadores, un tiempo de acompañamiento para encontrar un tiempo personal, tiempo de pareja si es que existe la pareja. La verdad es que no es egoísmo. El irte de repente de viaje, el conectarte, el tener como tiempos para ti, realmente es muy importante. Y la red familiar de la comunidad es muy, muy importante alrededor de ti. Aquí es muy probable que te surjan algunas dudas, así como imperiosas, ¿no? Me ha pasado mucho en circunstancias anteriores. Decir, híjole, si mi niño ya tiene 5 o 10 años y ya hubo ese daño primario, ¿qué hago ya? Es así como un daño definitivo. No, ¿sabes? Nunca es tarde. Daniel Siegel, que justo ha sido como una fuente inspiradora para esta plática que comparto contigo, tiene un caso fantástico en un libro que se llama Mindsight, de un viejo de 92 años que sana después, obvio, de un trabajo. Mientras más te tardes, pues más trabajo, ¿no? Hay otro libro precioso del mismo Perry, tiene un título un poco complejo, pero la verdad es que el contenido es fantástico y ese niño que fue tratado como perro, son casos muy dramáticos de niños, muy dañados, que a través de mucho afecto, mucha permanencia, mucha presencia terminan sanando, ¿te fijas? Entonces, nunca es tarde, pero obviamente mientras más temprano actúes y sobre todo desde la prevención es mejor. Y sí necesitamos red alrededor de los bebés y de los niños. Somos seres sociales que sanamos en sociedad, que vivimos en sociedad, ¿no? Y tenemos que actuar en red, cuidando la ecología emocional y experiencial, ¿no? de los niños y de las niñas. El adulto necesita ser apoyado, ¿no? Ese adulto cuidador, esa abuela, ese abuelo, ese maestro necesita ayudar a que se autorregulen sus emociones, ¿no? Que tengan recursos para tranquilizarse a sí mismos y también a los bebés y a los niños pequeños, que le pongan palabras a las emociones. Somos una cultura que luego no sabemos nombrar emociones, que se eviten la prolongación del estrés familiar, o que si sucedió algo, que se narre lo que sucedió una y otra vez, ¿sabes? La narrativa ayuda muchísimo y se le ponga pues un final feliz, ¿no? Hacer esta red alrededor de las embarazadas, de los niños pequeños, de verdad es algo primordial y que puedes hacer, que realmente está en nuestras manos hacer esta red de abuelos, tíos, padrinos, agentes educativos, servidores públicos. El mismo Perry, que he mencionado varias veces, decía
que es un absurdo declarar la independencia. Tendríamos que declarar la interdependencia humana, porque somos interdependientes, intersomos, ¿no? Con todos los seres humanos y sobre todo en primera infancia tenemos que reconocer este tema. Ese círculo de la violencia lo podemos transformar de verdad en un círculo de compasión y de bienestar, ¿no? Sembrando pues, un distinto futuro. Para cuidar a los cerebros de los bebés y contrarrestar el fenómeno de la violencia, de verdad que los virus tenían razón, todo lo que necesitan es amor, obviamente bien entendido, ¿no? Pues bueno, con esto terminamos con esta frase de sembrando vínculos para cosechar paz, que justo está como en la esencia de lo que comparto contigo. Comparto ahora lo que son las redes de DEI, si quieres tomar una foto del código de barras y un poco saber explorar un poco más de lo que hacemos. Estamos a tus órdenes y bueno, un honor estar compartiendo con De 0 a 3 en esta plataforma. Muchas gracias. Y bueno, aquí las fotos de los gurús que están detrás, obviamente está Shankar, Christakis, Shor, Shonko y Siger. Son así como vacas sagradas que nos han dado generosamente a nuestros